Hola, somos alumnos de segundo de odontología y en esta presentación vamos a hablar sobre la inflamación oral desde el punto de vista de la anatomía patológica. La inflamación es una respuesta del organismo frente a diferentes tipos de agresiones, tales como infecciones, traumatismos o daños en los tejidos. Su función principal es proteger al organismo eliminando el agente que causa el daño e iniciando el proceso de reparación del tejido afectado. Dentro de la inflamación podemos diferenciar principalmente dos tipos, la inflamación aguda y la inflamación crónica. En primer lugar, vamos a centrarnos en la inflamación aguda. La inflamación aguda es una respuesta inmediata del organismo frente a una agresión, como puede ser una infección, un traumatismo o una necrosis tisular. Su objetivo principal es eliminar el agente causal del daño y comenzar la reparación del tejido afectado. Se caracteriza por tener un inicio rápido, que ocurre en minutos o en pocas horas. Además predominan los fenómenos vasculares y la presencia de células inflamatorias, especialmente los neutrófilos. Este proceso, al que denominamos inflamación aguda, se desarrolla a través de tres fases principales: la fase vascular, la fase celular y finalmente el resultado o desenlace del proceso inflamatorio. A continuación vamos a desarrollar cada una de sus fases. La fase vascular es la primera etapa de la inflamación aguda y se caracteriza principalmente por la vasodilatación de los vasos sanguíneos y el aumento de la permeabilidad vascular. Esto permite que el líquido y las proteínas del plasma salgan hacia el tejido lesionado. El objetivo de este proceso es facilitar la llegada de células defensivas al lugar donde se ha producido el daño. Como consecuencia de estos cambios aparecen algunos signos característicos de la inflamación, como el rubor, el calor y el edema. Dentro de la fase vascular observamos diferentes cambios en los vasos sanguíneos. Empezaría con una vasoconstricción transitoria, la cual se caracteriza por ser una contracción breve que dura escasos segundos. Seguido de la vasodilatación, aquí aumenta el flujo sanguíneo y es donde aparecen los primeros síntomas característicos, como el rubor y el calor. A continuación iría el aumento de la permeabilidad muscular. Aquí se produce la salida del plasma y proteínas, lo que cursa con exudado y edema. Y finalmente, la éstasis sanguínea, donde el flujo de la sangre se vuelve más lento. Esto favorece que los leucocitos se acerquen a la pared del vaso y puedan salir hacia el tejido inflamado. La siguiente etapa de la inflamación aguda es la fase celular. En esta fase intervienen principalmente los neutrófilos, que migran desde la sangre hacia el tejido dañado. Este proceso ocurre mediante mecanismos como la diapedesis, que permite a las células atravesar la pared del vaso sanguíneo, y la quimiotaxis, que guía a las células hacia el lugar donde se encuentra el agente agresor. Una vez en el tejido, los neutrófilos se encargan de fagocitar y destruir el agente causal de la inflamación. En esta imagen podemos ver las diferentes etapas que siguen los leucocitos para salir del vaso sanguíneo y llegar al tejido inflamado. Primero ocurre la marginación y rodamiento, donde los leucocitos se desplazan hacia la pared del vaso y comienzan a rodar sobre el endotelio. Después se produce la adhesión, en la que los leucocitos se unen de forma más firme a las células del endotelio mediante moléculas de adhesión. A continuación tiene lugar la diapedesis, que es el proceso mediante el cual los leucocitos atraviesan la pared del vaso sanguíneo para salir al tejido dañado. Finalmente ocurre la quimiotaxis y la fagocitosis, donde las células defensivas se dirigen hacia el foco inflamatorio y se encargan de destruir el agente causal. Y finalmente llegamos a la última fase de la inflamación aguda. La inflamación aguda puede terminar de diferentes maneras. En algunos casos se produce una resolución completa, en la que el tejido vuelve a la normalidad. En otros casos, en los que el daño ha sido importante, puede producirse una cicatriz. Y también puede aparecer un absceso si la infección persiste, o incluso evolucionar hacia una inflamación crónica si el proceso inflamatorio no se resuelve. En esta imagen podemos ver los posibles resultados de la inflamación aguda, una vez que el organismo ha intentado eliminar el agente que produjo el daño. El primer resultado posible es la resolución, en la que el tejido se recupera completamente y vuelve a su estado normal, sin dejar secuelas. Esto ocurre cuando el daño ha sido leve y el agente causal se elimina rápidamente. El segundo resultado es la reparación o cicatrización. En este caso, el tejido no puede regenerarse totalmente y se forma tejido fibroso o cicatricial para reparar la zona dañada.
También puede producirse un absceso, que es una acumulación localizada de pus que aparece cuando la infección persiste y el organismo intenta aislarla. Por último, si el estímulo inflamatorio continúa y no se resuelve, la inflamación puede evolucionar hacia una inflamación crónica caracterizada por una respuesta inflamatoria más prolongada y por la participación de otros tipos de células inmunitarias. Y estas serían todas las fases con las que cursa la inflamación aguda. En conclusión, la inflamación aguda es una respuesta rápida del organismo frente a una agresión. A través de las fases vascular y celular, el cuerpo intenta eliminar el agente causal y comenzar la reparación del tejido dañado. Dependiendo de cómo evolucione el proceso, puede resolverse completamente, producir una cicatriz o formar un absceso o una progresión hacia una inflamación crónica. A continuación, se explicará la inflamación crónica, que es una respuesta inflamatoria más prolongada y con características diferentes.